Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría tratar, dentro de todo este amplio repertorio de cine maldito, las llamadas películas malditas, que han estado marcadas por la tragedia, sobre todo por parte de los actores, productores, directores que han estado implicados al 100% en ese proyecto y que han sufrido extrañas muertes, accidentes y desgracias de todo tipo. Hoy vamos a realizar como un ejercicio para que vosotros, no yo, saquéis vuestras propias conclusiones, para que vosotros reflexionéis hasta qué punto consideráis que todo lo que voy a contar hoy puede ser fruto del azar, de la simple casualidad, o realmente hay algo más. Existen fuerzas absolutamente demoníacas, más allá de la maldad que nosotros podamos llegar a concebir con nuestra imaginación, capaces de afectar la vida de los seres humanos, incluso de quitar la vida. Hoy vamos a ver unos cuantos ejemplos. Dentro de estas películas malditas he seleccionado tres que, en mi opinión, son las más relevantes de la historia del cine. Luego al final veremos que hay muchísimas otras películas que han estado verdaderamente también marcadas por lo más oscuro, por lo más tenebroso, por lo que parece encontrarse más allá de los parámetros de la realidad que conocemos. Y voy a empezar con una película, sin duda obligado a hablar de ella, y aunque lógicamente se ha hablado mucho ya, creo que es importantísima. Y es, por supuesto, El Exorcista. Una película dirigida en 1973 por el realizador William Friedkin. Esta película, como todos sabéis, generó a nivel mundial una gran expectación. En el público causó, vamos a decir, reacciones de todo tipo, desmayos, vómitos, incluso hubo una muerte. Un espectador murió de un infarto viendo esta película. El caso es que el terror estuvo presente tanto dentro como fuera de la pantalla, porque nada más empezar el rodaje se produjeron incidentes de todo tipo. Focos que se caían, cintas con metrajes que se borraban solas, inexplicablemente. Los micrófonos de la producción registraban ruidos extraños y voces que tampoco sabían de dónde procedían y que empañaban el trabajo, por supuesto. Interferían en el sistema de audio de la producción. Objetos que se movían de sitio, teléfonos que se descolgaban solos. Incluso un incendio que se inició en los estudios de la Warner llegó a quemar todos los escenarios, todos los decorados de la película. La niña protagonista, Linda Blair, incluso se descolgó de un arnés mientras estaban grabando la escena de la levitación y sufrió una lesión en la columna vertebral que, por supuesto, tuvo consecuencias para el resto de su vida. Pero las muertes que envolvieron este film, desde luego, no tienen desperdicio. Que cada cual juzgue si esto está más allá de la casualidad. Empezaron a haber muertes ya el primer día de rodaje, cuando los actores nada más entraban en el set de grabación. La actriz Vasiliki Maliaros, que hacía el papel de madre del sacerdote Karras, el famoso padre Karras, y que el personaje de esta anciana madre muere dentro de la película, también falleció en la realidad antes de terminarse el rodaje. También el actor Jack McGowran, cuyo personaje también muere en el film, falleció a los 54 años después de unas complicaciones por una supuesta gripe. El abuelo de la actriz protagonista, Linda Blair, falleció el mismo día del inicio del rodaje. Lo mismo pasó con Max von Sydow. Su hermano había muerto también ese mismo día del rodaje. Falleció también un técnico especialista en efectos especiales, un operador, y para más INRI, en 1987
la tragedia se cebó en el hijo de la actriz Mercedes McCambridge, que es la que puso la voz a la niña poseída. Como digo, el hijo de esta actriz se volvió loco en 1987 y asesinó a toda su familia, o sea, a su mujer y a sus hijos, para finalmente suicidarse. Pero la maldición parecía extenderse incluso más allá de la película. También se hizo extensible a la adaptación teatral que en 1975 se quiso hacer del Exorcista. Para ese cometido se contó con la actriz Mary Urr, que personificaba a la joven Regan. Al día siguiente del estreno, el director de la obra encontró a la actriz muerta entre sus propios vómitos y con una serie de lesiones, de arañazos en la piel, que nadie pudo entender, ni la policía, cómo se había producido esa extraña muerte. Además, estaba tendida en el suelo con los brazos en cruz. Bueno, la policía dictaminó que probablemente se había tratado de un suicidio por exceso de consumo de barbitúricos, pero nadie supo exactamente qué es lo que había ocurrido. El caso es que la tragedia siempre estuvo presente envolviendo esta película. Bueno, siguiente película, por supuesto, obligado también a hablar de ella, es Poltergeist. Rodada en 1982, esta película fue presumiblemente dirigida por Tobe Hooper. Y digo presumiblemente porque la realidad es que Steven Spielberg no solo la produjo y la coescribió, sino que estuvo tan encima de Tobe Hooper que prácticamente, por la desconfianza que le tenía, prácticamente se podría decir que Poltergeist fue dirigida por Steven Spielberg, porque su mano, desde luego su mano firme estuvo ahí, presente. Tobe Hooper era un realizador que no se puede decir que no tuviese experiencia en el ámbito de la realización. Había sido director en 1974 de La Matanza de Texas, pero por la razón que sea, Spielberg no tenía depositada en él la suficiente confianza para llevar adelante ese proyecto. Bueno, era la primera vez que se trataba el tema de las casas encantadas de forma doblemente terrorífica, podríamos decir, porque aquí ya no eran puertas y ventanas que se cerraban y se abrían. Aquí ya estamos hablando de una película que reunía todos los elementos de una infestación en toda regla, pero llevado a lo grande. Más el angustioso secuestro de la niña, Caroline, que es absorbida, como todos recordaréis, la famosa escena por el televisor. Como muchos sabréis, esa niña, la actriz Heather O'Rourke, murió a los 12 años de un paro cardíaco a raíz de una supuesta obstrucción intestinal. No supieron identificar en ese momento que la pobre niña sufría el llamado síndrome de Crohn, una enfermedad del intestino. Pero no fue Heather O'Rourke la primera víctima de esta película, sino la actriz Dominique Dunne. Esa fue la primera muerte y que además se produjo durante el rodaje de Poltergeist. Dominique Dunne era la que hacía el papel de Dana, la hermana mayor adolescente, y que en la vida real fue estrangulada, asesinada por su propio novio, pocos días antes de cumplir los 23 años. Bueno, cuando ya rodaron la segunda parte de Poltergeist, hubo dos actores más que murieron, dos actores protagonistas. Por un lado, Julian Beck, el reverendo Kane, que murió de un cáncer de estómago. Y luego el actor Will Sampson, el que hacía el papel de Indio, el chamán que ayudaba a la familia. Este falleció a los 53 años debido a una serie de complicaciones tras unas operaciones de trasplante de corazón y pulmón. Hay quien dice que las causas de esta especie de maldición que afectó esta película y que se llevó a sus cuatro protagonistas fue por la escena de la piscina en la que la madre de la familia, pues se encuentra con una serie de esqueletos que la acorralan en la piscina. ¿Por qué? Pues porque parece ser que en esa época resultaba mucho más barato utilizar esqueletos de cadáveres reales que no confeccionados artificialmente. Parece que ahí muchos consideran que se movieron fuerzas oscuras que no deberían haberse despertado. Sea como sea,
La actriz Jovette Williams, la que hacía de la madre de la niña, confesó en más de una ocasión que durante el rodaje de Poltergeist había vivido fenómenos absolutamente terroríficos, inexplicables, y que no se podían comprender racionalmente. Esa mujer quedó marcada para siempre. Siguiente película, y esta para mí, de toda la lista de películas malditas, mi opinión personal es que es la más terrorífica, con toda la cantidad de desgracias que acompañó desde incluso antes de iniciar el rodaje. Me estoy refiriendo naturalmente a La Profecía, The Omen. Antes de empezar a rodar, un teólogo llamado Mace Neufeld le dijo al director Richard Donner que si conseguían finalizar el film, acabarían creyendo en el demonio. Y desde luego lo que ocurrió no fue para menos. Richard Donner, el director, admitió años después que algo siniestro envolvió el rodaje, más allá de toda duda. El argumento de esta cinta gira en torno a un niño muy siniestro, que llega de la forma más inesperada. Un rico matrimonio es azotado por la tragedia. La mujer da a luz a un bebé muerto y el marido decide ocultar el hecho y lo sustituye por un bebé huérfano. Ahí empieza la historia de Damien, el anticristo. Unos meses antes de empezar el rodaje, su protagonista, el actor Gregory Peck, ya fue golpeado por la tragedia cuando su propio hijo se voló la cabeza de un disparo. Se suicidó. Cuando Gregory Peck cogió un vuelo directo a Los Ángeles para ir directamente a grabar, el avión fue alcanzado por un rayo. Desde luego el actor sobrevivió de milagro. Pero es que 3 días después, el guionista de la película, David Stelzer, cogió el mismo vuelo y fue también alcanzado por otro rayo. Desde luego eso es bastante difícil de que pueda ocurrir. Durante el rodaje, los animales que se utilizaron para ciertas escenas se mostraron ya desde el comienzo inexplicablemente agresivos, a tal punto que el especialista del zoológico murió devorado vivo por los leones, justamente al día siguiente de un rodaje. Parece que la jaula había quedado inexplicablemente abierta. A ver, ¿a quién le entra en la cabeza dejar la puerta abierta de una jaula de leones? Desde luego, toda una serie de acontecimientos cada vez más siniestros. El adiestrador de los 2 Rottweilers que aparecen en la película también fue atacado varias veces por estos animales con una fiereza atroz. En un momento dado de la película, el famoso fundador de la iglesia satánica, Anton LaVey, se presentó ante el director, Richard Donner, y le pidió que por favor suspendiera el rodaje, que aquello no era ninguna broma, que si seguía con eso se cobrarían muchas vidas. A tal punto fue insistente este satanista, Anton LaVey, que Richard Donner pidió una orden de alejamiento contra él. Pero LaVey se lo advirtió por última vez: deja esta película o habrá muertes absolutamente inexplicables. Poco después de esta advertencia, hallaron muertos a los padres de Richard Donner en extrañas circunstancias. Y muchas más cosas le pasaron a Richard Donner. Tuvo un accidente de coche en el que casi muere y después va y se aloja en un hotel donde estalla una bomba del grupo terrorista IRA. Se salvó de milagro. Y lo que viene ahora, desde luego, no es ninguna leyenda urbana. La primera vez que lo escuché me produjo un impacto y una inquietud que ni siquiera me atrevo a recordar la emoción que sentí en ese momento, porque es absolutamente terrorífico. Esto para mí es lo más siniestro que yo he podido ver en cuanto a películas malditas. Todo esto está absolutamente documentado. Resulta que el encargado de los efectos especiales de esta película se llamaba John Richardson. Pues este señor era el encargado de una terrible escena de la película en la que una placa de vidrio sale disparada de un camión para decapitar a David Warner. Es una escena muy famosa.
Eso ocurrió el viernes 13 de agosto de 1976. El señor Richardson salió del rodaje después de preparar esa truculenta escena cuando cogió el coche y con su novia Liz Moore sufrieron un impacto frontal con el desenlace de que tuvo que ver cómo su propia novia era decapitada. Desde luego la realidad había superado la ficción y aquella decapitación que él había diseñado para la película se había cumplido, había saltado más allá de la pantalla. Pero lo curioso es que Richardson, en el lugar del accidente, se dio cuenta de que se encontraba justamente a 66,6 kilómetros de una localidad llamada Omen, justamente el título de esa película. Ya terminado el rodaje, con todo el equipo de producción en vuelo, tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en Terranova, al verse metidos en medio de un tifón. Fijaos, y dentro iba el metraje acabado de la película. El susto fue tal que dijeron que les había faltado muy poco para estrellarse. Podríamos hablar de incluso otra película también dirigida por Richard Donner, absolutamente maldita, como fue Superman. Superman, que como todos sabéis, su actor principal, el inolvidable Christopher Reeve, tuvo un accidente de hípica en la que cayó del caballo y se quedó parapléjico para finalmente, después de unos cuantos años, fallecer por varias complicaciones. También la actriz protagonista, la que hacía de Lois Lane, Margot Kidder, acabó justamente en los años 90 con una patología mental, una especie de paranoia, psicosis, en la que la encontraron completamente fuera de sí por las calles, no sé si fue en Nueva York, en donde tuvo que ser ingresada de urgencia en un psiquiátrico porque estaba completamente loca. Sufría paranoia persecutoria. Y luego ya, pues incluso el actor Richard Pryor, que intervino en la tercera entrega de Superman, que hacía el papel de un señor que había inventado un superordenador que tenía que combatir contra Superman, pues también Richard Pryor fue afectado por una terrible, devastadora enfermedad que lo llevó a la muerte, que fue la arteriosclerosis múltiple. Entonces, bueno, también hay una serie de sucesos paralelos a todo eso que también convierten a Superman en una película maldita. Está en la lista. ¿Por qué? Pues es muy extraño, porque en realidad el argumento de Superman no debería de por qué tener ningún tipo de connotación negativa. Sin embargo, es una película considerada maldita. También podríamos hablar, por supuesto, de La semilla del diablo. ¿Qué decir de esta película? También envuelta de mucho misterio, y que también el director de esta película, Roman Polanski, fue advertido, al igual que le ocurrió a Richard Donner con La profecía, fue advertido por Anton LaVey, el famoso satanista, y le dijo que no siguiera adelante con ese proyecto, que se cobraría muchas vidas. Curiosamente, el destino quiso que ese grupo de psicópatas liderados por Charles Manson fueran a la casa de Roman Polanski y asesinaran a su esposa Sharon Tate. Una muerte terrible. La mujer estaba embarazada y la vaciaron el bebé. Fue espantoso. Fue una muerte atroz. Entonces, ¿hasta qué punto podemos considerar todas estas tragedias como algo casual? Ahí tenemos también que decir de la película Juego con la muerte de Bruce Lee. También una muerte muy extraña que muchos han sospechado, desde luego, que estuvo involucrada la mafia china con el asesinato de este actor, que supuestamente estaba, mostrando una serie de técnicas de artes marciales ancestrales que solamente conocía Oriente. Ahí está también, años después, la extraña muerte de su hijo, también supuestamente asesinado, Brandon Lee, en la película El Cuervo, otra película también, por supuesto, dentro de esta categoría de extraños sucesos absolutamente inexplicables y que están más allá de la casualidad. Bien, podríamos hablar muchísimo más de este cine maldito, pero hoy he querido centrarme básicamente en estas tres películas que considero absolutamente terroríficas.
Nos vemos pues en otro vídeo programa en el que espero sea un poco más luminoso, no tan oscuro como el que he presentado hoy, pero desde luego en esta vida tiene que haber cabida para todo tipo de temas, por supuesto que sí. Un abrazo para todos, amigos.